Nos atienda a esta hora de la mañana para analizar un poco lo que parece se está dibujando como el aspecto principalísimo de los cierres de listas. Raúl, Gastón y Juan Izaguirre te estamos saludando desde Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Juan, hola Gastón, bueno, a toda la audiencia de la radio, un gusto saludarlos. Y bueno, acá estamos con una mañana que todavía apunta, como todos estos días, a ponerse calentita. Sí, sí, hoy digamos que es el changüí, como dirían los muchachos del IAFAS, para reacomodar los tantos, un rumbo a mañana, en la medianoche, cuando esté cerrando definitivamente el tiempo de anotar las candidaturas. Sí, exactamente. Bueno, y por supuesto aquí la ciudad de Paraná es un poco el epicentro de todo eso, ¿viste? Y no solo el epicentro, porque siempre lo que más resalta son las movidas del oficialismo, pero anoche, por ejemplo, en dos hoteles muy conocidos de la ciudad de Paraná, estaba la gente de Cambiemos organizando toda su ingeniería electoral. En un hotel se charlaba y en otro se bajaba el martillo, como dirían la jerga. Así que bueno, ahí había mucha expectativa, por supuesto que se iba dilucidando todo de a poco. La idea que va emergiendo es que la fórmula de Cambiemos sea Benedetti, Atilio Benedetti, acompañado del intendente de Basavilbaso. Y bueno, obviamente que había movimientos que no estaban cerrados, tendiendo esa figura que tienen que ver con reacomodamientos de los lanzados y bueno, y de algunos enroques típicos de lo que es la ingeniería electoral, ¿no? El negro Lacoste siguió firme, ¿está dispuesto a presentar su lista o no? Exactamente, pero bueno, de eso se estaba hablando. Claro, no, porque hay, a partir de los resultados de La Pampa y de la orden de la Rosada de bajar el candidato en Rosario y las maniobras tendientes a que Mestre no se presente como candidato por la UCR, está mostrando un fortalecimiento del sector radical que todo el mundo veía, menos ellos, en el sentido de que le estaban prestando territorialidad a un partido vecinal y que encima estaban perdiendo prácticamente todas las candidaturas. El tema es qué suerte puede llegar a tener el candidato unido a un candidato pro o tal vez un candidato puro del radicalismo, quien es el que pulsea más fuerte. Claro, bueno, imagínate, eso aquí en la ciudad de Paraná tiene su correlato bien clarito, ¿no? Está Sergio Barisco, que es quizá el exponente más fuerte del radicalismo, con toda la lluvia cruzada que hay ahí respecto a su figura, pero claramente el hombre se mantiene como un estandarte más potente de la Unión Cívica Radical, que está desafiado, por así decirlo, por dos candidatos que provienen del PRO, Emanuel Gainza, un chico muy joven, que es un prospecto que tiene el PRO, y Diego Dubloviski, el titular de la Asociación Israelita aquí en Paraná, que han lanzado su precandidatura. Bueno, eso, en esas conversaciones que había anoche, está en juego todo eso, claramente, Juan. Claro. Pero ya te digo, era un desfiladero y además el armado de la lista de diputados, donde quizá habría lugar para alguna de esas cuestiones, ¿no? De alguien, bueno, de correr de tal candidatura y tenés garantizado un lugar en la lista de diputados de Cambiemos, ¿no? Claro. Ayer, yo te voy a hacer escuchar un audio para que reflexionemos sobre él. A mí nadie me ofreció nada. Ahora, si usted quiere saber qué hubiera respondido yo no hubiera aceptado. Pero es una hipótesis. Claro. Como tampoco acepté los cargos ayer ni de orden provincial, ni aceptaría uno nacional en este año. Pero no es nada raro. Simplemente que yo he tomado la decisión personal, le diría que algo familiar,
de no ocupar cargo en este turno electoral, pero no hay ninguna otra lectura. Okay. Además, yo no creo que, si yo estoy muy... primero, me interesa dejar algo claro, a mí nadie me ofreció nada. Que yo haya estado mencionado es otra cuestión. Los que han hablado conmigo, por ejemplo, el presidente de la Liga de Intendentes sabe que yo no tenía interés en aceptar ningún cargo. Así que el único, pero tampoco yo, y que hubiera hecho, no hubiera aceptado. Pero no por nada raro. Es decir, o sea, tuve... Bueno, ¿cómo cayó esto en Paraná? Me parece que fue una bomba que los propios, digamos los locales, de alguna manera esperábamos, aunque alentábamos la posibilidad de que un hombre con la envergadura política de José Laurito, eventualmente, si no fuera la vicegobernación, algún otro cargo electivo de relevancia hubiera podido ocupar. Me parece que no ha caído muy liviano en lo que tenía previsto, porque, a ver, lo mandaron a encuestar de 100 maneras diferentes y siempre lo pusieron a Laurito como candidato a intendente. Y yo decía, estas encuestas son mentirosas, porque Laurito no va a ser candidato a intendente, pero era una forma de meterle presión. Me parece que terminó definiendo al hombre de Concepción del Uruguay por no hacer nada. Bueno, sí, son varias puntas que tiene y obviamente yo lo hago a la distancia. Ustedes tienen ahí una perspectiva mucho más concreta, ¿no? Se dice que alguien, respecto de un armado, una fórmula, Bordel Laurito, se dice que alguien por ahí dijo, y eso es pan con pan. Quizá esa metáfora te da una perspectiva para pensar que fue la mirada de la propuesta de lo que es hoy Creer Entre Ríos respecto a la figura del actual intendente. Se decía que para el armado lo que más le servía a lo que es hoy Creer Entre Ríos era que Laurito siguiera en la intendencia, bueno, cosa que vos decís claramente, ya me lo has dicho en privado además, que no iba a ser posible. Lo otro que yo he escuchado era que ahí a última hora se le estaría ofreciendo la senaduría por el departamento de Uruguay, pero bueno, claramente este audio que vamos a hacer escuchar, creo yo que es la respuesta de Laurito a todo eso. Aún así, creo que la letra chica y quizá lo que se puede ver realmente bajo el agua, el acuerdo con Unidad Ciudadana que se reformalizó hace algunos días, que incluye la retención de la presidencia de la Cámara de Diputados, de Sergio Uribarri, la presencia de Julio Solanas en el armado de la propuesta de Bordel. Quizá en esa ingeniería yo me animaría a decirte que está el diferencial en puntos de llevarlo no a Laurito. Me da la sensación a mí, vos sabés por qué te lo digo, quizá la audiencia no se percata, pero vos sabés por qué te lo digo, que el gobernador hizo el cálculo ya de cuánto era el más menos de tenerlo o no tenerlo a Laurito en la propuesta, ya sabiendo que iba a llevar otra persona que fue la ministra presentada ayer en la fórmula. Exactamente, sí, habíamos dicho en una anterior entrevista que se iba a definir entre Laurito y Laurita. Exactamente. Y bueno, pero las señales que daba el gobernador dejaban más que expuesta la voluntad de Gustavo Bordel de inclinarse por la legisladora, por la ministra victoriense. Más allá de esa circunstancia, me parece que también media en la decisión de que Estrata sí decía, como Rosario Romero sí decía, como otros referentes sí decían, por ejemplo el intendente de Colón, si no es Laurito tiene que ser un intendente, dijo Rebor en algún momento,
que pretendían ocupar el lugar de la vicegobernación. Y Laurito nunca lo dijo. Es más, la especulación nuestra es que Laurito hubiera podido pedir cualquier cosa y que era muy probable que la imagen y el caudal que se le reconoce a Laurito hubiera podido ser contestado con un positivo. Pero sí, el problema es que nunca expuso yo quiero tal cosa. Mira, Juan, a mí me parece que no sé si sirve de remedio contra cuando tenés la quemadura, ¿viste? Pero yo creo que, y ya se lo ha dicho, para que explicarlo un poco a la audiencia, en diálogos privados, vos me preguntabas a mí a quién veía yo en la vicegobernación, y yo te expresé hace bastante tiempo. Sí, la gente que nos escucha no tiene registro, pero hace bastante tiempo que yo te decía que era Laura Strata. Laura Strata se manifestaba así, a cualquiera del sistema político que yo le expresaba esa visión, me decía no, porque el Laurito no, que el sistema no, que el caudal no, que la geopolítica. Y la verdad, para que, no sé si lo van a llegar a entender o no la dirigencia política, esto es una cuestión de una circunstancia en el tiempo. Bordet está llevando adelante en la práctica algo de la reforma política que él quiso impulsar. Por lo tanto, la fórmula tenía que tener un contenido de género. Por lo tanto, aquel que crea que esto es una regla de tres, ganó Strata, perdió Laurito, ganó Strata o perdió otra persona, la verdad que es para mi gusto una lectura incorrecta. Los méritos de Laurito me parece que son exactamente los mismos, pero recordá esta metáfora casi tonta del pan con pan. Sí. En la foto que vimos ayer, Exacto. del mediodía, no es pan con pan, claramente tiene un mensaje, una perspectiva, futuro, se adapta a los tiempos, y bueno, hubo una persona de no sé cuántas mujeres había en capacidad de ocupar ese cargo, pero como se dice en el campo, sobran los dedos de una mano, y bueno, es un cargo unipersonal, así que, pero no es una derrota, no es una derrota. No. Para yo intento ayudar para la lectura, ya se lo he dicho a mucha gente, e inclusive a quienes directamente aparecen como así, entre comillas, derrotados. Yo no creo que sea así. Sí, yo creo que hay gente que se siente derrotada porque apostó a un número que no iba a salir, digamos. La ruleta tiene 36 números y vos apostás 37, bueno, ficha, ¿no? Esa es otra discusión. Si estás viendo la política, que no sé si es mejor o peor, la política millennial o la política centennial, ¿viste? Claro, sí, porque ahí está. Totalmente. Nosotros somos grandes, pero que estamos viendo cambios. Sí, Juan. pero fíjate que en la estructura, en el fondo, digamos, lo de la cuestión de género es un recurso. En cambio, los cálculos son antiguos. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque dentro del colador, permitime, el mezclador de candidatos, al ir Julio Solanas en primer término, abre una puerta para pensar en cierta continuidad en la Cámara de Diputados, pero además se suman del mismo sector, kirchnerista, llamémosle, dos legisladores más, Jus y, haceme acordar cómo se llama la... Estefanía Cora, exactamente. Así que tendríamos Cora, Jus, Solanas, Cáceres, todo de Paraná Ciudad, con lo que le estarían pagando a Paraná haberle quitado la posibilidad de tener el vicegobernador. ¿Cómo responderá Victoria? No sé, porque Victoria en algunos casos ha sido paliciada el PJ o el kirchnerismo o lo que sea.
En cambio, dice Laurito, a Concepción del Uruguay le deben, porque de los 18 no sé cuántos intendentes, 7 son de Concepción del Uruguay. Es decir, el departamento de Uruguay le ha dado un caudal de votos al justicialismo entrerriano que le quedan debiendo, siempre le quedan debiendo. Claro. Me parece que en la decisión de Laurito está también ese déficit, salvo que él por sí o por otro, vaya a ocupar algún cargo importante dentro de la estructura de un eventual futuro gobierno de repetición. Claro. No, eso lo desconozco y además, digámosle a la gente que esto que vos estás diciendo, los nombres, que yo repito y que no tengo nada como para decir que no sea cierto, todavía está en el terreno de las especulaciones periodísticas. Lo que sí te puedo decir es que se proponía, o hubo una propuesta concreta, para que Estefanía Cora acompañara en la municipalidad al candidato oficial de Creer Entre Ríos, que es el vicegobernador de Tobal, y bueno, habida cuenta de las numerosas experiencias que hay con respecto de conformar equipos municipales con distintas vertientes, se sabe que el vicegobernador quiere ir con una estructura completa, a jugar sus propias cartas y tener coherencia, por lo menos, de tranquilidad, que a la semana siguiente no va a tener que atender, en vez de atender los servicios públicos que tienen ultra deficiencia aquí en la ciudad de Paraná, tener un escándalo en el Consejo Deliberante. ¿Viste? Ya lo creo. Bueno, y la otra gran especulación que nos toca hacer ahora es la estrategia que ocupará, ya elegido el nombre, el color, el número y anotados los candidatos. ¿Qué pasará en los territorios? ¿Habrá lista oficial o no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en Concepción del Uruguay tan atomizada? Digamos, va de suyo que el gobernador, al ser lista única en ese lugar, le conviene jugar abiertamente con todos, porque suma de todos lados. ¿Con quién van a pegar los que no peguen con Bordet? Van a ir con boleta corta. Entonces... Mirá, sí, supongo yo que hay un tema por resolverse y que por ahí se aplica en el departamento Uruguay. No sé dónde más podrá ser posible. Resulta que si uno se detiene en los recovecos legales, la ley Castrillón, recordá el texto, aunque sea en la parte gruesa, habla de una lista que contenga gobernador y vice, una lista completa de diputados, de 34 diputados titulares y suplentes, y al menos 15 senadores, dice la ley, ¿te acordás? Sí. Dice al menos 15 senadores. Bueno, yo no te puedo asegurar que esto sea así, pero en una de esas, Bordet presenta una lista a 2, llamémosle, del Creer Entre Ríos, con candidatos en 15 departamentos, y quizá no en 17. Y por lo tanto, en 2 departamentos por ahí se abran las posibilidades para los pegados múltiples, para evitar esto de que gente que quiera participar esté obligado a ir con la boleta corta, de la cual el propio Bordet fue víctima, claro. Dicho sea de paso. Sí, pero fíjate, bueno, en el caso de Concepción del Uruguay, haciendo precisa exclusión del análisis territorial del departamento, en Concepción del Uruguay los intendentes, los candidatos que surjan para las PASO, o van con boleta corta o llevan todos el número 2, suponemos que es el que oficial habitual, sí. Y puedan ir con la boleta pegada en vez de con la boleta recortada, porque además ir con boleta corta para los intendentes implica el riesgo de que el gobernador saque en el territorio menos votos que los intendentes. Sí. Bueno,
te digo que no, sobre eso no puedo hacer ninguna gestión. No, es una especulación simplemente, ¿no? Yo te digo simplemente esto, de que por ahí si se da, bueno, acordate que puede hacer que Bordet presente una lista con 15 senadores y que eso a la vez le dé apertura a que haya candidaturas de intendentes que bueno, que se manifiesten con pegado múltiple, pero no te lo puedo asegurar, pero es una especulación que anda dando vueltas. Raúl Balbi, muchas gracias por ayudarnos a pensar un poquito intríngulis de la política, y seguramente lunes o martes volveremos sobre el terreno ya con información más que con especulaciones. Y sí, exactamente. Ha habido tantas historias del que estaba el viernes, a la noche del viernes tambaleaba y el sábado ya no estaba en la lista, así que... ¿Qué te parece? Mirá, a mí me ha tocado llegar hasta la mesa como apoderado, claro, a presentar una lista y recibí un llamado telefónico antes y no, a fulano no. Y bueno, fulano quedaba fuera en ese momento, ¿no? Bueno, hay folclore de sobra. ¿Qué te parece? Señor, un abrazo, Juan, un saludo a toda la gente de la radio. Bueno, igualmente, muchas gracias. El periodista Raúl Balbi, periodista talense el hombre, es importado en Paraná, es importado de Rosario del Tala, en los pagos de Alberto Gismondi, del Negro Arrieta, y por supuesto también, el otro día lo estuvimos visitando a Velázquez, a Velázquez Chico, el hijo de Víctor. Vos sabés que tiene un pequeño departamentito, una casita, una entradita así, su dormitorio, el baño por supuesto, después un patio y el quincho de 2 veces más o menos la casa, así que ya vemos la prioridad del tipo, ¿no? Bueno, 8:28 en la Argentina, hemos conversado con el periodista Raúl Balbi.